Proyectamos ahora este segundo momento para hablar del proyecto de vida comunitario. Anteriormente era más el proyecto de vida personal, pero nuestras vidas están en comunidad y por lo tanto el proyecto de vida comunitaria es también un instrumento de renovación humana y espiritual que la congregación siempre ha querido proponernos para nuestro modo de vida comunitaria. El documento del capítulo general, querida congregación, habla de ello y vuelve a subrayar su significado e importancia. Dice así: renovar nuestros proyectos comunitarios en una actitud de discernimiento de la voluntad de Dios, enfatizando la escucha de su palabra, la celebración comunitaria del perdón, el cuidado de cada miembro de la comunidad, la planificación pastoral y la recreación en común. Son puntos importantes. Continuaremos nuestras conversaciones del camino conscientes de que el Señor nos acompaña y las hace fructificar. El proyecto comunitario de vida ayuda, por lo tanto, a crear un verdadero espíritu de familia y a vivir un estilo de auténtica vida comunitaria. Nuestras comunidades son, o deberían de ser, o están llamadas a ser, espacios de vida, hogar, familia, taller, lugar de discernimiento, una colmena. Autobiografía 608. La presencia de Jesús hace nuestras comunidades conversaciones significativas, empáticas y transformadoras. Nos acompañan en nuestras limitaciones y fortalezas. Logramos reconciliarnos en nuestros conflictos y atendemos más a la salud integral de cada claretiano. Muchas personas y comunidades siguen lamentando la frecuencia con que anteponemos intereses y comodidades personales a proyectos comunitarios o a las necesidades de los demás. Nos cuesta también compartir nuestros talentos y recursos. Nos cuesta trabajar en equipo. Tendríamos que preguntarnos por qué. Nuestras infidelidades y los abandonos de la congregación son una invitación a vivir con más autenticidad las constituciones, a cuidarnos mutuamente y a continuar fortaleciendo la vida comunitaria. Querida congregación número 26. El proyecto comunitario de vida es un medio de crecimiento en nuestras vidas comunes. Es una dinámica de grupo con el objetivo de mejorar la calidad de vida, de convivencia, de modo de ser, de pensar, de sentir y de obrar entre todos los miembros de la comunidad. Por medio de la comunidad decidimos vivir juntos con gratuidad las pequeñas realidades de nuestras vidas consagradas, más allá de documentos, normas, horarios, observancias. La santidad de vida no es una cuestión de técnicas, pero esas estrategias nos pueden ayudar a una mejor vida en el grupo. Ahora bien, no es posible hacer ni vivir el proyecto comunitario de vida si no existe una implicación y acogida de todos sus miembros. Por eso nos preguntamos, después de tanto tiempo, ¿para qué hacer un proyecto de vida comunitaria? ¿Merece la pena? Tal vez te has hecho esta pregunta muchas veces. Te propongo algunas motivaciones. Vosotros podréis buscar otras, más cercanas a vuestra experiencia en realidad. Antes de iniciar el proyecto, es necesario estar motivados. Si no, no lo sabe. El proyecto no puede ser impuesto. Debe partir de uno mismo y de la comunidad para encontrar y descubrir su motivación. Esto reside en la voluntad soberana de cada uno de los miembros y de la voluntad de cada comunidad de querer hacerlo, de querer caminar juntos y de caminar en el Espíritu y preguntarnos qué es lo que nos pide el Espíritu en este momento. Al tener un proyecto se persigue ayudarnos a caminar juntos, a vivir juntos, a crecer juntos, a acompañarnos. El camino se hace al andar, decía el poeta, haciendo esfuerzos por compartir y coordinar proyectos. Querida congregación número 15. Tomar mayor conciencia de la llamada a vivir en comunión. Dios siempre ha tenido un designio para nuestra vida en común. La llamada no es solo personal, es también colectiva y nos compromete a todos. Por lo tanto, tenemos que favorecer la comunicación,
la organización, la unificación de cada una de nuestras actividades para la construcción de todos. Alentar también la conversión, la experiencia de fe y de oración, de renovación de cada miembro de la comunidad para alcanzar una mayor autenticidad y responder a la llamada vocacional a la que un día yo fui llamado. Dar coherencia a la vida, a nuestra vida comunitaria, en sus diversas facetas y marcar un determinado estilo en nuestra actuar, en nuestras relaciones humanas, en el modo de ver las cosas, en nuestra propia fe y esperanza compartidas. Verificar, evaluar algunos aspectos de cómo vivimos, lo que hemos vivido y lo que estamos proyectando comunitariamente, y lo que la realidad influye en nosotros para tener también una respuesta compartida. Nos ayudamos a mantener así un espíritu de cohesión, alegría, libertad y respeto, crecer en acogida, disposición y comunión, querida congregación número 23. Es fácil constatar que es posible vivir una vida dispersa en 1000 actividades y no ser consciente de los bloqueos que obstaculizan e impiden el crecimiento personal y comunitario. Podemos vivir nuestra vocación cumpliendo normas, aceptando reglas, roles, deberes, dejándonos conducir simplemente por los acontecimientos, viviendo al margen de los demás, siguiendo los gustos del momento, las ideas del contexto, los valores que otros tienen. Ir por libre. Es necesario tener libertad responsable, tener, digamos, en mis manos la capacidad de llevar hacia adelante con los demás el proyecto que es de todos. Para, digamos, no ir por libre, no ir con desorden, sino ir a la par. Mediante el proyecto comunitario, guiado por el Espíritu, nos hacemos protagonistas de nuestra identidad y misión común, llegando a ser aquello a lo que Dios nos ha llamado a ser comunitariamente y en el contexto en el que estamos viviendo. Por lo tanto, el proyecto comunitario de vida no es una simple declaración de deseos, de intenciones, tampoco es un plan de especialización, una lista de ítems que elaboramos para cumplir y así ya queda todo más o menos fijado, sin incidencia después en nuestro estilo. Sería eso una frustración. El proyecto comunitario de vida es la descripción de la meta, de los objetivos, del ser y del hacer de nuestros hermanos con los que hacemos cada día la vida. Y por lo tanto es una fidelidad creativa cada uno de nosotros a nuestras propias vocaciones y a la vocación claretiana que a todos nos ha unido. Y así elaboramos la construcción cotidiana de este reino. ¿Por qué hacer un proyecto de vida comunitario? Pues habría que responder cada uno y en común, ¿no? Hacer como peregrinos un alto en momentos especiales de nuestra vida, como decíamos en el anterior bloque, quinquenio, mitad de la vida, tercera edad, participando en iniciativas que la congregación ha puesto para nosotros y por lo tanto saber servirnos de ella. Lo podemos encontrar en querida congregación número 49. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la razón de proponer un proyecto comunitario? No se trata de una moda casual, de un truco más para organizar la vida y tenernos control unos de otros. Si fuese así, sería realmente un fracaso, porque perdemos el sentido que nos ha unido, la llamada de Dios a todos nosotros y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y como comunidad misionera, como oyentes y servidores de la palabra en comunidad, en disponibilidad, en corresponsabilidad, que hace que nuestro camino no sean caminos que se distancian, sino caminos que van en la misma dirección. Por lo tanto, no se trata de hacer cualquier camino. Debemos hacer el mejor de los caminos y hacerlo en diálogo con todos, superando las inevitables diferencias, los inevitables conflictos, las divisiones, respetando las autonomías y potenciando también las pertenencias. Para esto tenemos que seguir trabajando en unas actitudes previas y que acompañan también la elaboración del proyecto. Hay que hacer primero una preparación a nivel personal. Ya lo dijimos antes. Reflexionar sobre el sentido de nuestra vida religiosa, la renovación de nuestras necesarias motivaciones vocacionales. Debe haber también una preparación a nivel comunitario. Informar a la comunidad
respecto a lo que el proyecto comunitario de vida queremos hacer. Cómo lo elaboramos, de qué manera, qué participación, y hacerlo con realismo y objetividad sobre las propias necesidades, deseos, aspiraciones, tendencias, posibilidades. Por lo tanto, implica descubrir las motivaciones que tenemos personalmente y comunitaria. Hacer también una autocrítica y discernimiento de fe. La sincera búsqueda de la voluntad de Dios en todo aquello que pensamos, oramos, sentimos, hacemos, y consensuar decisiones. Para eso, tener esa actitud de generosidad para responder a las llamadas de los demás, lo que los demás nos piden y lo que nos pide el Señor. Voluntad de servicio siempre, desde la misión que se nos ha confiado y en la cual estamos también nosotros muy implicados. ¿Quién hace el proyecto de vida comunitaria? Pues no es que lo haga el superior y los demás ya firmamos, no. Por eso siempre digamos, es la base de las manos, ¿no? No se puede imponer a una comunidad solo la decisión de uno, cuando en comunidad estamos todos los miembros implicados. Por lo tanto, es una creación colectiva. La participación en la elaboración de un proyecto comunitario tendrá como efecto el cambio de algunas cosas en el interior de las personas y en la marcha de cada año, donde algunos miembros van, otros vienen, la comunidad se va renovando. No podemos mantener siempre el mismo proyecto año tras año, trienio tras trienio, y después lamentarnos de que esto sigue todo igual, de que nadie propone nada, de que la comunidad no tiene encuentros. Elaboremos e impliquemos cada uno de nosotros, implicándonos en ese proyecto que hace crecer, digamos, a todos en un conocimiento recíproco y en unidad. Por último, ¿cuáles serían las cualidades del proyecto comunitario? En primer lugar, unanimidad. Es preciso llegar a un consentimiento en el nivel de las ideas, de los intereses, de las aspiraciones. De ahí nacerán los objetivos comunes. La comunidad tiene que esforzarse en descubrir lo que los miembros tienen en común y quieren cada uno y en común, respetando pues intereses personales y comunitarios. Se debe armonizar la autonomía y la pertenencia al grupo. Segundo, facticidad. Los objetivos del proyecto comunitario de vida tienen que ser concretos, aceptados, eficaces, alcanzables, flexibles. Solo entonces pueden realizarse. Aceptables no en contra de las constituciones o el Evangelio, flexibles, adecuados a una realidad en continuo cambio, eficaces, tienen que estimular las aspiraciones de todos. Realismo, no idealismo. Es preciso no ir más allá del límite de las posibilidades que tenemos cada uno y que tenemos como grupo. El secreto de la eficacia del proyecto comunitario para nuestro crecimiento comunitario consiste precisamente en ponerse fraternalmente de acuerdo en hacer juntos las cosas pequeñas que corresponden a las posibilidades de los más débiles y a la generosidad de todos. Tiene que ser también un proyecto que se sepa insertar en otros proyectos más amplios de iglesia, de provincia, de barrio, de congregación. No marchar de forma paralela o de forma aislada, sino dentro de esta gran comunidad y este pueblo de Dios. Contenido. El proyecto comunitario hay que hacerlo o renovarlo cada año, pues pueden incorporarse, como os decía, nuevos miembros a la comunidad, o en realidad no ha sido asumido como compromiso personal por los que han llegado, y cada cierto tiempo habrá que revisarlo, habrá que ver qué aciertos y qué mejores se tienen que incorporar. Cuando los nuevos miembros traen también nuevas necesidades y nuevas ideas, también hay que integrarlas, elaborarlas, ponerlas también en ese proyecto comunitario. Y todo esto permearlo también desde ese espíritu de oración, de escucha de la palabra, de servicio también a la palabra de Dios y a nuestra iglesia, en la cual nos hemos insertado desde los valores que nosotros estamos viviendo. Bien, pues todo esto puede formar parte de pequeñas ideas o pequeñas luces que pueden ustedes después ir elaborando también con esas metodologías, con esos tiempos, con esos plazos, con esas realidades que ustedes tienen
y también, sobre todo, hacia dónde queremos ir y cómo nos vamos a conducir para que esta inauguración sea realmente un proyecto de todo.